Hola a todos, soy el doctor Jorge Eduardo Cosío Aranda, soy expresidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología y hago un atento recordatorio. Buenos días, soy el doctor Marco Antonio Ramos García, cardiólogo, egresado del Hospital de Especialidades de Centro Médico La Raza. Actualmente soy el presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de Centro Hola a todos, soy el doctor Jorge Eduardo Cosío Aranda, soy expresidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología y hago un atento recordatorio
Buenos días, soy el doctor Marco Antonio Ramos García, cardiólogo, egresado del Hospital de Especialidades de Centro Médico La Raza. Actualmente soy el presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos. Pues bueno, gracias por acompañarnos esta tarde de Tendencia. Pues bueno, nuevamente nos acompaña nuestro querido amigo Miguel Ángel López Otero. Gracias. Le pido la palabra, director. Entonces también tenemos un gran invitado esta tarde con nosotros, el doctor Jesús Hernández Muñozuri, cardiólogo. También nos acompaña aquí en la mesa Alejandro Serna, periodista. Pero bueno, aquí la idea es darle la información a la gente sobre el cuidado de la salud. Es muy importante. Recién viene ya la celebración, nos comentaba el doctor, del Día Mundial del Corazón, y obviamente una de las principales causas a nivel mundial de salud es eso, problemas del corazón. ¿Cómo detectamos esos problemas, doctor? Mira, muchas gracias, un saludo a todos tus radioescuchas, a todos los cibernautas que están atendiendo esta oportunidad de saludarlos. Mira, las enfermedades del corazón propiamente es una mortalidad que causa a nivel mundial una tendencia muy importante. Cerca de 17 millones de personas mueren en el mundo por el problema de una cardiopatía. Esto quiero decirte que la principal cardiopatía que se presenta es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, podemos decirlo que tienen un problema de salud importante, y las nuevas guías de la clasificación de la Sociedad Europea Cardiovascular las acaban de presentar recientemente, ahora en este mes de septiembre, donde se reunieron un sinnúmero de importantes médicos y dieron a conocer diversas guías. Las guías que fueron de hipertensión, de síndrome coronario crónico, de insuficiencia cardíaca, entre otras. Y te quiero manifestar que cuando una persona es hipertenso, en el consultorio tomamos la presión, es que cuando encontramos 140/90. 140/90. ¿Es malo eso? Ya es mala. ¿Y cuál es lo normal? Lo normal en un consultorio podemos encontrarlo menos de 120/70 en un consultorio. También en el hogar, mayor de 135/85 ya consideramos como una presión alta. Y lo normal es menor de 120/70. A ver, ¿le puedo hacer una pregunta? Adelante. Con mucho respeto. Yo he escuchado a médicos que cuando un paciente llega por primera vez a revisarse, una revisión de rutina, le sale con que tiene presión alta. En ese momento ya se puede diagnosticar que sufre de presión alta, o como ellos recomiendan, en el mismo horario durante unos 3, 4 o 5 días se tiene que estar revisando para ver si hay una consecución igual en la presión. Mira, porque puede haber factores, ¿no? Puede haber factores de que hayas caminado un buen tramo, llegas con el médico, o hayas tenido algún impacto en ese momento emocional y que se te haya disparado tu corazoncito, ¿no? es buena esa observación. Sí, Miguel. para que la gente no se espante, pues, que diga, ay, tengo No. 140. No, pues es que a lo mejor te sacaste el melate y estás brincando de gusto. Y Esas se llaman hipertensiones hiperreactivas. Exacto. Que cuando estás en un consultorio puedes tener una presión también de bata blanca. La presión de bata blanca es aquella que cuando un paciente llega al consultorio se le toma la presión y se encuentra elevada. Porque también le puede generar un impacto, ¿no? Tener un médico enfrente. Es correcto. Ahora, en este caso, lo que nosotros hacemos es preguntar en su casa cómo monitorea esto la presión. Porque su casa está en un lugar de confort, en un lugar muy buen ambiente, con familia, sin estar al frente de un desconocido, porque muchas de las veces llega el paciente de primera vez con el médico que no lo conoce
y lo primero que quiere hacer el paciente, en este caso con un cardiólogo, le pregunta, ¿cómo salió mi electro, doctor? Y la respuesta que espera el paciente, que uno le diga bien, pero desafortunadamente el electro no es el 100% de lo que sucede en nuestro corazón, es solo el 25%. Cabe señalar que este tipo de presiones que te estoy comentando las acaban de mencionar en el Congreso Europeo de Cardiología. Son las últimas guías, ¿eh? Sí. Son las que rigen a nivel mundial Ujú. los factores de cómo se encuentra la presión. Hay que ver otra cosa, lo que tú me acabas de comentar. Existe también un mapa. ¿Qué es el mapa? Es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Ahí nosotros debemos de valorar durante 24 horas cómo se presenta el paciente en el día, la tarde, la noche. Es importante valorar, porque un paciente, como acabas de comentar tú, que llega al consultorio por primera vez y encuentra la presión elevada, yo no lo puedo creer cierto. Si el familiar me dice, es que en la casa tiene esta presión. Entonces, ante la duda, nosotros los cardiólogos ofrecemos el monitoreo. ¿Qué pasa con esto? Sobre todo en la noche es muy importante. Importante porque existe el ciclo circadiano. ¿Qué es el ciclo ¿Por qué circadiano? mueren de noche más de infartos? Está bien Para eso raro voy. eso, ¿verdad? No, En el no está ser raro. humano, ¿no? No está raro. Te voy a dar la pauta que es el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es cuando ciertas sustancias en el corazón, en el cuerpo, se elevan. El corazón. ¿Por qué? Porque en la noche presentan arritmias cardíacas, letales, embolias, llamados como derrames, infartos del corazón, infartos del cerebro. Aquí cabe señalar lo que te estaba comentando del mapa, de la monitoreo ambulatorio. Es importante hacerlo porque podemos ver el DIPER y no DIPER. ¿Qué significa esto? El DIPER es que disminuye la presión durante la noche de un 10 a un 20%. Y si un paciente durante la noche disminuye con respecto al día, prácticamente esa persona podemos decir que si es hipertenso está controlada y además de eso está con el tratamiento adecuado. El no DIPER es cuando rebasa durante la noche el límite superior de la presión. Y si se mantiene ese límite superior, es un paciente con alto riesgo de tener insuficiencia renal crónica. Un paciente que está prácticamente, que va a estar con una manguerita pegado cada tercer día. La base de la presión arterial de las enfermedades crónico-degenerativas que tú hace rato comentaste son mantener las presiones en forma adecuada. 120-80, como lo acabamos de ver, Sí. menos de 120-70. Eso es básico e importante. Una cosa, las tres cosas fundamentales. Adherencia al tratamiento. ¿A qué me refiero con adherencia al tratamiento? Que el paciente tome sus medicamentos en forma continua. Y se ha manejado en las guías que los medicamentos se den de la presión arterial por la noche para proteger al corazón de lo que estamos hablando, del ciclo circadiano donde se eleva el cortisol, entre otros las catecolaminas, que son sustancias que afectan directamente el corazón y nos pueden llevar a un desenlace. Es por eso importante que nosotros controlemos en forma adecuada la presión arterial, como lo acaba de mencionar las guías Sí. de europeas de cardiología. Además de esto, quiero decirte que también la glucosa, cuando un paciente es diabético, que otras enfermedades crónico-degenerativa, la glucosa, cuando un paciente tiene problemas que es diabético, debe mantener en 100 miligramos sobre decilitro la glucosa central, pero no debemos de perder de vista también otro parámetro que tenemos que vigilar con un paciente diabético, que es la hemoglobina glicosilada. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Es el concentrado de glucosa de 3 meses y no debe de estar arriba de 6.0%. Actualmente hemos detectado que si un paciente tiene arriba de un punto por ciento de 6, por cada punto arriba tenemos un 11 o 16% de posibilidades de tener un infarto, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, arritmia cardíaca o un problema neurológico. Le quiero preguntar algo, mire, tengo aquí un dato, el 19% de mujeres y hombres de 30 a 69 años mueren de enfermedades cardiovasculares. Se estima, esa es la pregunta, el 70.3% de la población adulta vive con al menos un factor de riesgo cardiovascular.
pero ellos no lo saben. Es correcto. Yo te quiero decir una cosa, amigo. Muchos médicos hablamos o hablan de una situación aguda. ¿A qué me refiero aguda? A que el paciente debe de presentar un dolor de pecho, dolor que se irradia, se va al brazo izquierdo, el dolor se va hacia la espalda, se va al cuello, presenta sudoración, presenta falta de aire, que son unos datos que podemos pensar en un infarto. Yo hago una pregunta, ¿por qué llegar a eso si podemos antes de eso atender a nuestro paciente y poder realizarle un protocolo de estudios y en esto saber si el paciente tiene riesgo de un infarto o no? Nosotros como médicos debemos actuar para evitar este tipo de pacientes. La medicina preventiva tiene mayor futuro que la curativa y aquí en este caso es importante que nosotros detectemos al paciente antes de su infarto y sí se puede hacer, sí se puede detectar. Ahora, en las guías que se estoy comentando, porque es lo último que ha salido, no tiene menos de un mes, la Sociedad Europea de Cardiología, donde se reunieron todos los cardiólogos de todo el mundo para acudir y saber lo último que hay en cardiología, manifestaron lo siguiente, otras guías, aparte de la guía de hipertensión, aparte de la guía de fibrilación auricular, una arritmia, aparte de la guía de insuficiencia cardíaca, que son otros temas, manifestaron el síndrome coronario crónico. ¿Qué es esto? ¿Qué es el síndrome coronario crónico? Es aquel paciente que presenta dolor de pecho y tiene riesgo de un infarto. Aquí nosotros lo podemos catalogar como angina de pecho. Son aquellos pacientes que dicen y comentan, es que yo me he infartado 6 veces, es que yo me he infartado 8 veces. El hecho de que tú tengas un dolor de pecho no significa que tú tengas un infarto, es un preámbulo a un infarto y esto lo podemos realizar y entender con pacientes para poder estudiarlos y protocolizarlos. Te quiero comentar algo modestamente, aquí te lo voy a hacer ver. En la consulta de un servidor procuramos hacer medicina preventiva. En lo que va del año he detectado 16 pacientes que tienen riesgo de un infarto. Sí se puede, de acuerdo a las guías. Sí, claro. De acuerdo a lo que estamos viendo, síndrome coronario crónico. Las guías del Congreso Europeo del año pasado hablaron del síndrome coronario agudo. O sea, cuando el paciente se está infartando, ¿qué debemos de hacer? Ahora en estas guías se están hablando del síndrome coronario crónico. Es por eso importante los congresos que se presentan para poder actualizarnos los médicos y llevar un mejor control y un mejor tratamiento. ¿Cada cuándo hay que ir a ver a un médico, a un cardiólogo? Mira, yo durante toda mi vida he ido un par de veces. Yo te invito me a refiero, que acudas, voy para allá. Por ejemplo, el dentista te piden por lo menos 2 veces al año para revisarte tus dientes. Yo te voy a decir algo. Estudios de sangre y todo eso por lo menos te indican 1 vez al año. Yo te voy a decir algo, Sotelo. Ahora, un cardiólogo. Tienes que verlo por lo menos 1 o 2 veces al año. Sobre todo un paciente que ya tiene más de 50 años. Ahora, quiero decirte algo que sí es importante. Se dice que el paciente tiene que tener dolor, tiene que tener esto, tiene que tener... O sea, quieren que llegue muriéndose, pues ya. No, tenemos que evitar eso. Claro. El paciente joven, hablo de joven, de 30 a 40 años, la sintomatología es una. El paciente adulto, la sintomatología es otra. En la mujer, los síntomas que presentan un probable infarto es distinto a los pacientes previos que estábamos marcando. Y el paciente mayor, los síntomas son de otro tipo. No podemos tipificar a un paciente que tenga ciertos problemas cardíacos que puede ser un infarto del corazón. Doctor, una pregunta común, porque obviamente sabemos que es una enfermedad muchas veces silenciosa, la mayor parte puede atacar a cualquier edad, pero ¿cuáles son esos síntomas de alerta, por ejemplo, para un niño? Porque al final del día
todo el mundo lo puede padecer, o sea, cualquier edad. Qué buena pregunta, porque yo he leído que hay cardiólogos pediatras. Sí, mira, la posibilidad de que ataque un problema de un niño es muy remota. ¿Por qué? El problema de un infarto es derivado de la obstrucción de las arterias cardíacas. ¿Cuándo debe de someterse un paciente a un cateterismo cardíaco? Ya detectamos que hay isquemia. Isquemia, que es disminución del riego cardíaco en las arterias, porque las arterias llevan sangre oxigenada a todo el cuerpo. El 20% de sangre que se da durante 24 horas se va al cerebro. El 22% en 24 horas, sangre oxigenada, se va al riñón. ¿Cuáles son los 3 órganos más importantes que tenemos sin demeritar los otros? Riñón, corazón, cerebro. ¿Sí? Entonces, hace rato comentaste silenciosa. Sí. Y la isquemia silenciosa se puede presentar en las personas mayores. No esperemos en ellos encontrar el dolor que se dice comúnmente. Te voy a decir en quiénes los podemos presentar la isquemia o el dolor silencioso. En los pacientes diabéticos. En los pacientes diabéticos son pacientes que tienen problemas cardiovasculares importantes. Cuando un paciente tiene más de 10 años de sufrir diabetes y tiene neuropatía diabética o calambres en las extremidades, es un paciente que se debe protocolizar. O sea, ya son señales de alerta. Son señales de alerta. Recientemente estuvo aquí el doctor Valentín Fuster en el Congreso Internacional que vino. Una eminencia en cardiología, si no es que es el mejor médico a nivel mundial, es uno de los mejores. Él trabaja en el hospital de memoria de Monte Sinaí en Nueva York. Y el reconocimiento que le dieron es que ese hospital llevara su nombre por todo lo que ha hecho. Todo lo que ha aportado. Todo lo que ha aportado. Y en su ponencia magistral del doctor dijo, aquellos pacientes diabéticos que tienen problemas en las extremidades inferiores, circulación, son pacientes propensos a sufrir un infarto. Lo tengo muy presente lo que dijo en su ponencia. Y un paciente diabético puede tener de un 20 o un 25% de probabilidades de un infarto. ¿Por qué esperar a que ese paciente lo atendamos cuando tiene el síndrome coronario agudo, o sea, el infarto propiamente? Cuando un paciente se infarta y tiene un descontrol metabólico, ese paciente está entre la vida y la muerte. Me hablo del descontrol metabólico. Yo recientemente tuve una paciente que requería un marcapaso, era diabética. Al día siguiente le tomamos en ayuno glucosa, los encontramos en 500 de glucosa, cuando lo normal debe ser 100. Esto prácticamente lo vivimos todos los días. Desafortunadamente, en nuestros medios no lo tomamos en cuenta hasta que realmente nos enfermamos, hasta que realmente caemos. La medicina preventiva es mejor que la medicina curativa. Mientras un país tenga medicina preventiva, la morbimortalidad va a decrecer. Va a reducir, como bien nos comentaba Sotelo, que obviamente tenemos que saber más o menos en qué tiempo podemos visitar el cardiólogo o a qué edad. Sería conveniente saber a qué edad. Desde los 50 años promedio, un paciente debe de visitar. Otra cosa muy importante, la carga genética. Si tú tienes un familiar que ha sufrido un infarto o ha sufrido una angina, es importante ese dato. O un paciente, como vi un paciente hoy, ¿sí? Antecedentes de carga genética, padre y madre fallecidos del corazón. ¿Qué otro dato? Colesterol alto, triglicéridos altos, grasas altas. ¿Qué obstruyen las arterias? Las arterias obstruyen las grasas, la placa de colesterol, que cuando está en el problema agudo, se fractura esa placa, se forma el coágulo y ya no pasa la sangre de la porción proximal a la distal. Y eso es lo que genera el infarto. ¿Por qué llegar a eso si podemos atenderlo antes? Ese tipo de pacientes deben de tratarse, checarse y continuar con 3 cosas importantes. Cambio de estilo de vida, que es buena alimentación, adherencia
al tratamiento médico, que no dejemos de tomar nuestros medicamentos y ejercicio. Por eso celebramos el Día Mundial del Corazón, para hacer conciencia que estos tipos de pacientes podemos tener una mejor calidad de vida. ¿Qué sucede cuando un paciente se infarta? ¿Qué sucede? Merma la calidad de vida y merma el estimado de vida de 10 a 6 años. Si tú en tu familia tienes una estimado de vida que tienes pacientes longevos, 80, 90 años, pues entonces se va a reducir si tú tienes este tipo de problema. Es importante la inactividad. Ahí dice uno de los doctores que está haciendo la invitación, México es un país que tenemos obesidad y sobrepeso a nivel mundial. ¿Sí? Hay muchos, afortunadamente ahorita, las autoridades en materia de salud están preocupándose poniéndole sellos a los alimentos. Sí. Uno se detiene más, Excesos de grasa Sí, y claro. azúcares. Claro, Uno lo ve, sí, 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 sí. uno ve esos sellos negros ahí y dices, uy, ya no los ya, no los ya, tomas. vámonos. Pero también hay truco, doctor, porque luego le ponen 3 sellos, ya no dice alto en azúcar, ya no le dice 3 sellos. Tiene Pues 3 ya sellos. con eso ya, Pues ya. tienes 3 sellos, ya no Sí, lo compras. claro. Está medio truco. Oiga, fíjese que estoy leyendo acá de los países, no quiero comparar a México jamás con Europa, por lo menos vamos a hablar de América, Colombia, Canadá, Costa Rica, Chile, Panamá y Cuba. Son los mejores sistemas de salud de América, según la revista Forbes. Y la verdad, México está, y le puse ahí en el tema de medicina preventiva. Y ellos son los que más están en esta dinámica de empujar precisamente a abatir la diabetes, a abatir estos problemas que se derivan del alto consumo de azúcar, que México está en el número 1. Son los más consumidores de Refrescos. gaseosa del mundo. Así es. Así que no es de asombrarse Miguel, que también yo te quiero sea el preguntar número algo. 1 en diabetes. Yo te quiero preguntar algo. ¿Qué bebidas toman nuestros amigos de la montaña? ¿Qué llega allá? Agua. Un refresco de color negro. ¿Refresco? ¿Cerveza? Bueno, en la actualidad sí. No, siempre lo han hecho. No, bueno, antes de que llegaran los españoles, dice. Ok, sí. Que las rutas de logística de las empresas, que no llegaba otra cosa, pero llegaba la cerveza que tiene forma de un... Y el refresco. algo que se pone en la cabeza, Sí. y el refresco Desafortunadamente, de color negro. tú lo acabas de decir, México es un país donde ingerimos bebidas gaseosas con mucho azúcar. ¿Sí? Si nosotros no cambiamos ese tipo de estrategia, vamos a seguir en el mismo camino. Reitero, la medicina preventiva es mejor que la curativa. Y si nosotros aplicamos medicina preventiva, Y es más barata. así es, He estado leyendo unas estadísticas brutales donde se destina más del Producto Interno Bruto en curar que en prevenir. Y eso viene en detrimento de la economía nacional y de su desarrollo y de todo. O sea, es un tema terrible este que está viviendo el país, aunado a escasez de medicamentos, aunado en estos momentos a escasez de tratamientos adecuados. Y creo que México no está en una ruta muy, muy correcta en estos momentos. Mira, en el tema de salud. yo te quiero comentar algo. El hecho de que hagamos una caminata cada año, desde hace 18 años que estamos juntos, no es hacer la caminata, recorrer una distancia, es una reflexión a que hagamos todos aquellos que vivimos aquí en Acapulco, en Guerrero, que si estamos haciendo lo correcto o no. Nosotros mismos desde el hogar tenemos que empezar con nuestros hijos para que ellos sepan comer y cuidar su cuerpo. No lo dejemos todas las autoridades de salud. Desde la familia tenemos que hacerlo. Tú ves muchas familias con sobrepeso u obesos. ¿Por qué? Tú observas su alimentación. O ves muchas personas que están esbeltas. Observa su alimentación. Actualmente uno cuida más la forma de comer y de vivir que en otros tiempos. Y es cierto lo que acabas de decir. La medicina preventiva es más barata
que la curativa. Ujú. No estás para saberlo, no están para saberlo. Pero cuando Pero un sí paciente, yo para contarlo, ¿no? Así dice, ¿no? Así dice, ¿no? fíjate que cuando un paciente se infarta, ya tienes un síndrome coronario agudo, no tienes vuelta de hoja, el paciente está infartado, riesgo de muerte. Le llegas a los familiares y le dice el cardiólogo o el intervencionista, si no lo operamos ahorita del corazón, el paciente se muere. ¿De cuánto estamos hablando? 100 varitos. No, te quedas corto, amigo. De 350 mil pesos o un poquito más. Oye, qué bueno que se da ese dato, pues para que la gente tome esas precauciones. Allí se obviamente. asegure. Sí. Pero yo no quiero que nos cedemos con el costo del procedimiento. Yo quiero que Es la nos quedemos, prevención. no, yo quiero que nos quedemos con lo siguiente. Cuando un paciente se infarta y se procede a hacer un procedimiento que se llama cateterismo cardíaco, después de determinado tiempo, si lo hacemos en las 3 horas que de ley marca Del acontecimiento, pues. del acontecimiento, 3 horas, podemos conservar el músculo cardíaco. Si lo hacemos después de las 12 horas, el músculo cardíaco se pierde y el corazón se dilata. ¿Qué pasa aquí con ese paciente? Ese paciente tiene, desafortunadamente, la tendencia a insuficiencia cardíaca. La fracción de eyección es importante en el corazón, en un ultrasonido de corazón. La fracción de eyección debe ser 50 al 70%. Cuando un paciente se infarta, tiene menos del 40%. O sea, después de las 3 horas se atrofia el músculo. No se atrofia, se muere. Se muere. Se muere y ya no se recupera, ¿eh? Y se puede dilatar el corazón. Y hablemos, fracción de eyección, FEBI se llama, 50 al 70 no normal. Pero No cuando se un regenera el no corazón. se regenera el corazón. Ah, es el único Esa órgano. es la importancia. Es el de único órgano evitar- que no se regenera. No se regenera. Esa es la importancia chinga. por qué debemos de evitar los infartos. ¿Sí? Porque la FEBI baja del 40%, puede tener un 20-25%. Hoy vi un paciente que tuvo una fracción de eyección 16%. Fue más allá de las 12 horas promedio. Ya no se pudo atender porque no había los medios. Gracias a Dios está vivo, pero ¿con qué calidad de vida? ¿Cuánto va a vivir este paciente? A ver. Esto es importante, por eso es importante la prevención. Un infarto se puede evitar, lo reitero aquí y en cualquier parte, lo podemos evitar. Modestamente hemos evitado 16 infartos en lo que va del año y los enviamos a las unidades que correspondan, que sean derechohabientes. No nos quedamos con ellos, porque sabemos que no van a poder pagar una cantidad así, que no la tenemos. Claro. ¿eh? Aquí se trata de ayudar a nuestros pacientes, orientarlos y canalizarlos para que puedan atenderse con un corazón sano. Ok, doctor, hablamos también de lo que es prevención, hablamos de la edad en la cual tienes que empezar a cuidarte, estamos hablando de la prevención en los jóvenes, decir, ok, a tal edad cuida tu alimentación porque obviamente ya no estás consumiendo las grasas o las azúcares como ya más anteriormente lo hacías, como más joven. El organismo ya no lo procesa. Exactamente, entonces dice, ok, estamos de acuerdo que en el concepto de la camioneta es también influir y decir, ok, hagamos ejercicio, comamos sano, pero estamos hablando de qué edad será lo más recomendable, obviamente, porque me comenta usted que después de los 50 sería más, que es más recomendable visitar al cardiólogo precisamente para hacer chequeos, pero la prevención de los jóvenes, ¿desde qué hora se empieza? ¿Desde qué edad puede empezar? Fíjate que estoy viendo aquí, bueno, la busqué para no perder el dato. A los 30 años de edad, un futbolista hace un mes murió de un infarto al corazón. Entró a jugar en el minuto 61 y en el 88 tuvo un infarto. Un jugador profesional. Yo te quiero comentar una cosa. Yo te quiero comentar qué una dato, cosa. ¿no? ¿Qué A pasó ver, ahí? yo te quiero comentar una cosa. Yo dudo que haya sido un infarto, porque el paciente pudo haber empezado con angina, con dolor de pecho. Pero recuerde que los Voy para allá, futbolistas voy para tienen allá. muchos chequeos médicos. Aparte era un internacional ese cuate. Pero te quiero comentar una cosa. Hay arritmias cardíacas letales que se presentan en este tipo de pacientes. Hay una parte en cardiología
donde se presentan muertes súbitas, y la muerte súbita se puede haber presentado con una taquicardia ventricular sostenida o una fibrilación ventricular, que eso puede presentarse en ese tipo de pacientes deportistas de alto rendimiento. Y este tipo de enfermedades pueden ser intermitentes, no pueden ser permanentes, pueden ser intermitentes. Es que decir que un paciente murió de infarto como ellos está más justificado. Yo como profesionista Sí, claro, te claro. lo puedo decir, que murió por una arritmia letal, ¿sí? A ver, déjeme Es leer. decir, si Y él te voy a se hubiese decir- atendido, ¿se puede evitar? Sí. Porque, sinceramente, doctor, yo también leí recientemente un caso de un niño, un futbolista de 13 años, que murió de infarto, Dice que lo según reanimaron. esta publicación. No, y, para mí también, fue una arritmia. y también un basquetbolista de Venezuela, si no tengo mal el dato, que también murió muy joven. La gente dice infartos. Por eso ¿Recuerdas- platicamos esto, para que la gente se entere. Miguel, Alejandro, ¿recuerdan ustedes que ustedes me hicieron favor de entrevistar ahora después del Otis? Sí, Yo les dije que vimos tantos pacientes, y de esos pacientes 7 requirieron marcapaso, ¿verdad? sí, a este le pusieron un marcapaso, dice aquí. Ahí está. Dice Dos. que le dieron, dice que tuvo un infarto y lo llevaron de urgencia a un hospital cercano donde lo pudieron reanimar, estuvo en cuidados intensivos, con un tratamiento y le pusieron un marcapasos, al final murió. Bueno, ese paciente pudo haber presentado una taquicardia ventricular sostenida. A esos pacientes no se le pone marcapaso, se les pone desfibrilador. ¿Qué es un desfibrilador? Es un aparato que te da toques o te trata de reanimar el corazón por joules. Cuando tú quieres reanimar un paciente con que presenta este tipo de arritmia, le tienes que dar electroshock, 150 joules, 200 joules, 300 joules. Pero cuando tú le pones un desfibrilador dirigido al corazón, el porcentaje de joules, la cantidad es menor. Empiezas de 5 joules para que actúe el corazón y frenarlo en esa arritmia cardíaca letal. Ujú. 5, 10, 20, hasta que el paciente recupera. Sí. Pero ese paciente puede presentar en cualquier momento ese tipo de problema, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que hablamos de los marcapasos, que de los tantos pacientes que vimos Sí. ahora en el Otis, 7 fueron que requerían marcapaso? Ok. 2 de ellos presentaron casos inéditos. Tengo uno que ahí sigue vivo todavía, gracias a Dios, que es un señor muy humilde, que le pusimos un marcapaso porque él tenía un bloqueo AB de primer grado. Hay bloqueo de primer grado, segundo grado, tercer grado. Primer grado, le pones o no le pones el marcapaso. Se divide en supragiciano arriba del haz de His en la aurícula o infragiciano abajo del haz de His en el ventrículo. Cuando un paciente que tiene un bloqueo de primer grado, el 85% que es más común, el 15% que no lo ves, yo no he visto hasta ese momento un paciente que tuviera eso. Afortunadamente lo detecté con un Holter, que se lo puse 72 horas, no 24 horas, 72. Ujú. Ese paciente requirió marcapaso, doble cámara. Ese paciente, ya después reinterrogándolo, me dijo: doctor, ya había yo presentado 5, que perdí el tratamiento del conocimiento y caí. Ese paciente presenta 2 datos: síncope o muerte súbita. Le pusimos bueno, yo no, se lo pusieron en el siglo XXI, porque yo lo mandé el siglo XXI, y le pusieron el marcapaso doble cámara, y ese paciente actualmente está con vida. ¿Cuál es la calidad de vida de alguien con un marcapaso? 8 o qué? 10 años. ¿Más? 8 o 10 años. ¿Sí? Promedio Ajá. de 8 o 10 años. Más de vida. Sí, sí. Oh, ¿Y se porque- cambia nuevamente para tener más años de vida? Sí, o? se recambia Ok, el perfecto. generador. Ok, Y muy se bien. deja Ok, el aparato dispone de 8 años. 8 o 10 años. Cuando es de una cámara, Ok. 2 cámaras, perdón. Una cámara, perdón. Cuando es de 2 cámaras me refiero que el electrodo quede en la aurícula y en el ventrículo. Y de una cámara, el marcapaso queda nada más en el ventrículo. Cuando quedan 2 cámaras, queda de 8 años. Y cuando es de una cámara, se amplía 2 años, a veces hasta 12. Depende cómo el paciente lo utilice, porque muchas de las veces son problemas paroxísticos. ¿A qué me refiero paroxísticos? A que se presenten de vez en cuando. Pueden presentar una vez al año o no pueden presentarlo.
Son cosas técnicas que nosotros vemos. Sí. Y las vemos claro cuando hacemos revisión de marcapaso. Y nosotros lo hacemos con una maquinita que se llama telemetría. Y la telemetría nos ayuda a ver los antecedentes que se hayan presentado previo a la última visita. Y nos damos cuenta cómo está el paciente. Oiga, y el esfuerzo que hacen con un marcapaso, por ejemplo, pueden subir escaleras, pueden subir 10, 20 pisos, pueden tener sexo, pueden andar con chamacas, son con básicamente chamacos. preguntas. Ahí te va. O sea, te lo pregunto porque qué tanto preguntas se del va a público. acelerar Sí. el corazón y el pinche marcapaso a punto de explotar, ¿no? Por la emoción. esfuerzo. Sí, por la emoción, ¿no? A Imagínate ver. un señor de 50 que aparte ya no tenga erección, se chinga su pastilla de azul y con marcapasos ahí como si fuera ¿cómo se llama? El de Avenger, ¿no? ¿Cómo se llama? El Iron Man con su Iron pinche Man. corazón así chingón. Y Mira. si no le reventará, Yo te voy a decir una cosa. no le reventará. La función del marcapaso es que el corazón no se le bloquee. ¿A qué me refiero con que no se le bloquee? Marcapaso, a que el paciente se programa el marcapaso a que cuando tenga menos de 60 latidos por minuto, entra el marcapaso. ¿Cuál es la pulsación normal de un paciente? 60-100. Pero cuando un paciente tiene arriba de 100, el marcapaso no le funciona. Ahí tenemos que darle medicamentos para frenar el corazón. O sea, el marcapaso no te va a ayudar cuando está elevada la frecuencia cardíaca. Nada más te va a ayudar para que no se te pare. Para que no se güey. pare. No se pare Sí. la maquinita, cabrón. Corazón dormidor. Hay pacientes que tienen como diagnóstico, Ese dato, muy buena pregunta, porque ese dato no lo conocía. hay pacientes que tienen como No diagnóstico pueden subirse al ropero, güey. enfermedad del nodo, que tiene 4 variedades. Y una de esas variedades se llama taquicardia bradicardia. ¿Qué quiere decir esto? Que le tienes que poner el marcapaso para que no se pare el corazón. Menos de 60 latidos. Lo programas a 60, 120, ¿sí? 120, 130. Pero más allá de eso, le tienes que dar un medicamento para frenar el corazón. Entonces, el marcapaso no te va a actuar cuando está acelerado. Y si No una me persona toma la digas. pastilla azul y se le acelera el corazón, tiene que tomar un medicamento para que disminuya No eso. me digas. Ahora, hay que tener cuidado porque los pacientes que toman la pastilla azul, aguas, los cardiópatas, tienen que preguntarle a su médico No es si de pueden andarse tomarla. recetando. Sí, No porque te dijo López Otelo, No, me dijo mi vecino. No. No me digas. Por eso es importante. Imagínate. Oiga, ¿cuánta gente en Acapulco del millón que somos? ¿Cuántos tiene marcapaso ahorita? Desconozco, 500, Desconozco. 1000, 2000. pero sí es... ¿Qué porcentaje calcula? 2, 3, No tengo ni... Te diría un dato... Porque es un tema también de económico, pues a eso me refiero, no cualquiera va a poder traer su marcapasos ahí chido, ¿no? Bueno, actualmente hay marcapasos que hasta puedes tú pasar por el detector de metales y no te desprograma. Antes no había ese tipo de marcapasos, ¿sí? Marcapasos actuales son ese tipo de tecnología Pero que son se más presenta. económicos también o más caros. Dependiendo de la marca, ¿sí? Dependiendo de la marca, y eso nos da la oportunidad de poder... Claro, así. claro. Sí. Imagínate, compras algo chino, No. ya te fregaste. Hay cara. gente que te ofrece marcapasos No hay ya frutas del pie. quemados. ¿A qué me refiero quemados? Que se lo quitaron a un paciente. Desvielado. ¿En serio? ¿Hay Sí, gente que amigo. se atreve a- Desvielados, Qué cabrón. bueno que comentas eso, porque yo quería hacerle una pregunta. Yo creo que aquí en medicina debemos de guardar algo que todo profesionista debe tener, ética. Pero hay quien no. Bueno, yo lo desconozco, pero sí debemos de tener ética. Porque nunca puedes ofrecerle a un paciente algo así. Se ha dado el caso, ¿Qué? Yo no he tenido casos aquí, pero se ha dado el caso en otros lugares. Yo tuve un caso, yo recuerdo cuando yo tenía un gran marquís y compré un motor en la Ciudad de México y que me lo envían desvielado. Así que ya estaba aquí que así, igual no, póngase trucha la gente, no le vayan a vender un marcapasos desvielado. De hecho, gran tema. Oiga, pero ahí es un riesgo tremendo porque, ejemplo, le pueden vender un marcapasos quemado Usado, por lo menos. A lo Y- mejor sirve, pero ya dura menos. y
Dura menos. Se lo pueden poner. Yo tengo un paciente O se puede revisar afuera. Yo tengo un paciente que la señora se lo pusimos. Puede pasar, ¿no? Se lo pusimos. Como nuevo. Y falleció por otra causa. El marcapaso tenía como 3 años. Entonces se lo retiramos. Se lo entregué a los familiares. Ajá. Al poco tiempo, el esposo requería de marcapaso. Ahí estaba ese. Podemos ponerle ese, pero antes hay que mandarlo a esterilizar. Pero no se esteriliza como cualquier situación, sino se tiene que esterilizar de una forma muy especial. Y se le colocamos al esposo. Oh, muy bien. ¿Sí? Y lo que hicimos nada más fue cambiar los cables para poderle ser útil. Y el señor le sirvió el marcapaso. Una pregunta, doctor. Yo sé que la gente que nos escucha, porque a mí también me pasa, se pone uno nervioso con estos temas y ya mejor decir, no, ya no quiero saber, ya siento que me estoy impactando. Pero algunas preguntas como esta. ¿Cómo se da cuenta una persona que el cardiólogo es bueno? ¿Qué sugiere usted? ¿Qué tips, en qué se deben de fijar? ¿Qué es lo que hace un cardiólogo bueno? Eso sí está complicado. Bueno, yo creo que primero la recomendación y segundo el resultado que puedes tener con tu paciente. Porque la mejor recomendación es de boca en boca. ¿Sí? Si tú obtienes buenos resultados, pues por lo tanto vas a tener una buena promoción a través de boca en boca. ¿Sí? Y otra de las cosas, yo creo que hay que servir a los pacientes, no servirse del paciente. ¿Sí? Nosotros como profesionistas tenemos un juramento, apoyar a nuestros semejantes. En mi caso yo lo que hago, les digo, yo cuando un paciente veo escasos recursos, no tiene seguridad social, lo mando al quemado, lo mando a Reina. Hoy mandé a uno que le quería mayor atención y le dije, es que si te interno aquí, te voy a tener internado 3-4 días, pero y no tienes el suficiente capital económico, vete para allá, te voy a una orden. Otro caso, pues mándalo al Seguro Social, mándalo al ISSSTE, mándalo al militar, mándalo a la Marina, porque la situación económica que tenemos, estamos viendo ahorita, es muy complicada en todos. Yo creo que hay que tener empatía entre nosotros que podemos, en este caso nosotros que tenemos el conocimiento, poder desarrollarlo con la empatía hacia el paciente. Y eso, yo creo que mientras tú tengas resultados y tus mismos pacientes te recomiendan, ese va a decir, es el buen cardiólogo. No digo que yo soy buen cardiólogo, yo trato de dar mi mayor esfuerzo para poder. Oye, doctor, hablando de eso, me gustaría que nos pasara a sus redes sociales para que la gente, obviamente, ve su plática, se convence y sabemos de su calidad profesional, pero también me gustaría que la gente conociera dónde lo puedo ubicar para que tome una consulta con usted. Con mucho gusto. Yo estoy en el Hospital Pacífico, piso 6, consultorio 608 y consultorio 609. ¿Sí? ¿Por qué son 2 consultorios? Porque tengo un gabinete de cardiología. Tengo lo que un cardiólogo requiere para poder atender a un paciente. Tengo un mapa, un ultrasonido de corazón, un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo, ¿sí? Y un Holter. ¿Qué es el Holter? El Holter es aquel que checa las arritmias cardíacas que tienen. Normalmente son de 24 horas. Modestamente yo lo tengo de 7 días. Con eso he podido detectar pacientes que con las 24 horas no los podrá haber detectado. Pacientes que tienen ya muchos años que no sabían que tenían un problema. El Holter es llevarse el aparato a su casa. Así es, se lo llevas a tu casa y estás enchufado, pues, ¿sí? y te está monitoreando. Registrando o monitoreando todo. Tu ritmo cardíaco las 7 días. ¿Cuáles son los horarios, perdón, para que la gente también esté informada de las 9 de la mañana a las 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde. Muy bien. Y te quiero decir, tengo muchos pacientes de Holter que he detectado. Un paciente que me llegó caminando con un electrocardiograma 50 latidos por minuto, 50 latidos. Digo, ¿estás mal? Ya había sido visto por otro compañero. Y dije, yo te necesito hacer un Holter, se lo dejé de 3 días. El tercer día, en la noche madrugada, se presenta el problema. 8 segundos se le paró el corazón. Cuando está permitido es 2.5 segundos. Dormidito estaba. Estaba dormido a las 3 de la mañana. ¿Sí? Y lo vi y le dije, este es un marcapaso.
¿Qué tienes? Seguro social, ¿viste? Seguro social. Con esto que te estoy dando, vete al seguro para que te lo pongan. Se lo pusieron. Lo acabo de ver hace poco. Y me hizo así el dedo. Oiga, doctor, Sí. perdón, una pregunta aquí del público. Dice, ¿cómo identificar un infarto? Le comento esto porque obviamente yo le comento, esto me pasó a mí, obviamente. No me gusta, como menciona Serna, no me gusta hablar del tema. Hace precisamente como 23 años falleció mi padre, precisamente me comentaron que había, bueno, yo estaba muy pequeño, de que había sido una arritmia cardíaca o algo así, un paro a miocardio, creo, eso recuerdo que comentaron. No le pregunto mucho a mi mamá sobre eso, pero pues obviamente sí lo vi tendido a él. Y yo recuerdo que de niño lo único que vi es a mi padre como su sangre marmoleado o algo así, porque él era de piel clara. O sea, ¿cómo detectar, bueno, aquí referente a cómo identificar un infarto, dice Karime? Es que también debemos saber los antecedentes. No puedo decir, este representa un infarto, debemos saber los antecedentes. Si tiene enfermedades crónicas degenerativas, si es hipertenso, si es diabético. Tú hace un momento comentaste isquemia, o sea, asintomático, que presentan isquemia silenciosa, que no tienen el dolor clásico, que si es un paciente diabético de muchos años de evolución, el síntoma principal que va a presentar es disnea, falta de aire, que es equivalente a angina de pecho, dolor de pecho. En los pacientes diabéticos y de mayor edad presentan disneas en el 50% de los síntomas. Es alto, ¿sí? Y dependiendo de la edad vamos a poder definir si el paciente tiene o no riesgo de un infarto. A quien debemos de dejarle el diagnóstico o procurar el diagnóstico sería, en este caso, el cardiólogo. Yo le invito a esta persona, si gustas, la puedo atender en mi consultorio y te ofrezco una consulta gratis para ella, para que, si tiene un familiar, en ese caso, que diga que lo escuché en Tendencias y yo lo recibo con mucho gusto. Que te dé su nombre, que se comunique contigo y tú me haces el favor de mandarlo. Ok. Otra pregunta también, Albarrán Viri comenta, ¿cuáles son las causas de las enfermedades del corazón? Es lo que pregunta. Las causas de las enfermedades del corazón son la hipertensión arterial, la diabetes, problema de colesterol o triglicéridos altos, también se conocen como el ácido úrico, ¿sí? Esas enfermedades son las causas principales y la carga genética que puedes tener en tu familia, carga genética, que tu familia haya sufrido infartos. Que haya tenido antecedentes de esas Exacto. enfermedades. Eso es importante, ¿sí? Entonces, solo esas causas se pueden presentar. Pero te voy a repetir, si tú te detectas los problemas a tiempo, tú puedes dejar de sufrir un infarto. Doctor, yo escuché que la gente que hace, porque sobre todo los jóvenes ahora pues van mucho al gimnasio y ahora hacen estas cosas que sea calistecnia le llaman, que hacen mucho ejercicio pero pues con barras y que se cuelgan de fierros y todo. Y sí, están con buen cuerpo, pero esa gente, aunque sea joven, debe de acudir al cardiólogo para asegurarse que no tiene ningún problema que le vaya a generar a la hora de estar haciendo un esfuerzo grande en el gimnasio algún susto. Yo creo que aquellos pacientes que tengan este tipo de riesgo, factores de riesgo y tengan carga genética, son pacientes que deben de acudir a un cardiólogo para poderse atender. No esperemos a que presenten el cuadro agudo, hay que atenderse. Y eso nos corresponde a nosotros los cardiólogos saber quién sí y quién no. Tenemos que enviarlo antes de, ¿sí? Insisto, los infartos se pueden evitar. Pregúntame cómo. Así es la pregunta. ¿Cómo se puede Ok, evitar? ¿cómo se evitan esos infartos, doctor? Porque sí es importante. Yo, la verdad, obviamente, no me gusta tocar el tema, pero pues dices, bueno, si mi padre falleció de un infarto, ay, creo que puedo padecer eso en algún momento. Y si no tienes la cultura de la prevención, puede ser uno de tantos estadísticas que se pueden presentar infartos. Si no tienes la cultura de la prevención, desafortunadamente nosotros los mexicanos dejamos las cosas al último. Sí, la verdad. Y eso es una consecuencia, causa de un problema importante del corazón. Quiero decirte y quiero comentarles, en la caminata, además de playeras conmemorativas, vamos a ofrecer también 100 consultas gratis con un servidor, consulta de cardiología, electrocardiograma, porque lo que queremos es tener un pueblo
mejor educado en la salud y que todos podamos tener al alcance de un médico para poder atenderlos. Oiga, doctor, por favor, coméntenos sobre, ya entrando a ese tema, porque también tenemos otro tema sobre la mesa, lo de la carrera que es el 29 de septiembre, una caminata precisamente sobre el Día Mundial del Corazón. Así es, tenemos, vamos a cumplir juntos 18 años, que hemos tenido varias vicisitudes en el camino. 18 años de celebrar esta caminata. La caminata. Antes de preguntar, oye, pero los 2 años del COVID, hicimos también alguna actividad. Hicimos conferencias por medio de Zoom. No dejamos de pasar ese tipo de actividad, porque como dice, ya estamos encargados. Y eso, la única finalidad es la prevención, cuidarnos sanamente, y que si un paciente tiene problemas de salud, se atienda a tiempo y pueda acudir, no en el momento del cuadro agudo. Esa es la finalidad de este evento. Por tal motivo, los invitamos el 29 de septiembre a las 8 de la mañana. Vamos a partir de la Asta Bandera al Parque de la Reina. Ahí hay muchas personalidades del ámbito de los 3 niveles de gobierno, universidades, participan 7 universidades, participan hospitales, participan laboratorios clínicos, participan autoridades municipales y estatales, donde nos sumamos el esfuerzo para poder lograr un evento sin precedentes. Quiero agradecerle a los doctores que nos han hecho gentilmente enviar unos videos para poder difundir esta caminata, y agradecer a ustedes este apoyo que nos brindan, porque sin este apoyo la gente no se enteraría de este tipo de eventos. Entonces, es el 29 de septiembre, el punto de reunión es el Asta Bandera. ¿La hora, por favor, doctor? 8 de la mañana. 8 de la mañana. ¿Va a tener algún costo? No. ¿No? Es sin costo, para obviamente pues la gente sepa. Tampoco hay registro, más que nada para que la gente sepa, obviamente, porque podemos ver, tenemos la cultura de no leer, podemos ver el flyer, pero pues, obviamente la gente no se entera, no ve la hora o si tiene el costo o no. Exactamente, entonces eso es lo que queremos informarle a la gente, que obviamente pueden acudir en familia. La idea es cualquier edad puede asistir. Cualquiera puede llevar niños, puede llevar bebés. Yo recuerdo mucha gente que es un evento familiar, se van en patinetas, se van en carriolas, llevan sus perritos, llevan al vecino, a la novia, etcétera, etcétera. ¿Se puede considerar una carrera cardioprotegida con este término que manejan en...? Pues esa es la idea, que protejamos a nuestro corazón, hacer conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Prevención es más importante que la curación, y más barata, como dijo Miguel Ángel. La invitación de algunos doctores, como menciona, a que asistan a la carrera, pues precisamente para hacer esa caminata. Obviamente, como menciona, los 3 va a estar muy bien cuidada va a haber personal dirigiendo la caminata. Así es, esto prácticamente, te quiero decir, año con año las autoridades, en este caso municipales, nos están apoyando de una manera desinteresada. Y yo recuerdo, la maestra nos ha acompañado en otras ocasiones, le gusta el evento, ¿sí? Y está invitada, esperemos nos pueda acompañar. Créeme, porque no estaba en agenda en una ocasión y vio la motivación y llegó sola. No, pues yo creo que pues ahí está la invitación a la presidenta municipal, Avenida López Rodríguez, que obviamente pues también estuvimos ahí presentes en la ceremonia del grito, una ceremonia también, por lo menos para mí, nunca antes vista. ¿Por qué? Porque se congregó mucha gente. Sí. ¿Por qué? Porque estuvo muy bien cuidado, muy bien organizado este año, obviamente, y pues poco a poco más eventos, como dice usted bien, se acompaña, que se hace presente precisamente para poder impulsar este tipo de actividades, que es muy beneficioso como para toda la ciudadanía, como menciona usted, de la prevención. Es correcto. Hacemos una atenta invitación al público en general, a los radioescuchas, a los cibernautas que nos están viendo y escuchando, ¿sí? 29 de septiembre, Asta Bandera, 8 de la mañana. Tendremos playeras conmemorativas del evento, gratuitas, las vamos a entregar. 100 consultas gratis para aquellas personas que asistan. Vamos a distribuir la discreción, y prácticamente lo que queremos es que disfrutemos el día en familia y podamos hacer un domingo diferente.
pero la única finalidad que tenemos aquí es medicina preventiva, es mejor que la curativa. La prevención es lo de hoy. Es una conciencia social precisamente, y pues ahí está la invitación para que la gente asista. Recuerden que es un evento totalmente gratuito. A las 8 de la mañana es el punto de reuniones en el Asta Bandera y finaliza ¿dónde, doctor? El Parque de la Reina. Parque de la Reina. Pues bueno, ahí tenemos una donde le vamos a agradecer a todas las autoridades que nos han acompañado año con año, ¿sí? Hay autoridades que prácticamente iniciaron con nosotros este evento y son un reconocimiento público que vamos a hacerles. Ahí está. Pues bueno, doctor, por favor, tenemos otro tema sobre la mesa también. Me gustaría que nos acompañara, sí, y ahorita damos otros para finalizar otras reseñas también de lo que nos pueda comentar sobre su tema. Pues bueno, Miguel Ángel López, tenemos también estos 10 años, a 10 años ya de Ayotzinapa. Sí, caray, se fue el tiempo bien rápido, ¿verdad? Y el día de hoy ya hubo protestas también de nueva cuenta en Chilpancingo, bloquearon la autopista, están con su jornada de protesta, ya a cumplirse 10 años de lo que sucedió en Iguala con estos estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Y ha habido casos bien relevantes, fíjate. Hace unos días leíamos con mucha atención que se había detenido de nueva cuenta a El Gil. Cuando detienen al Gil, que era uno de los que había sido primeramente detenido por el gobierno, en aquel momento por la Fiscalía Estatal, y después el gobierno federal lo asume como un testigo colaborador, pero yo creo que ante la reaprehensión están mandando el mensaje de que se les está desmoronando toda la narrativa que traían de tratar de inculpar al ex procurador federal, a Murillo Cara, a Tomás Herón de Lucio y a otros mandos policiales. La versión histórica, ¿no? Sí, la famosa mencionada versión histórica, que yo insisto en que la narrativa sigue siendo la misma. Fueron detenidos, fueron entregados a un grupo delincuencial, fueron incinerados, fueron desaparecidos. O sea, la narrativa sigue en esa misma dinámica. El último informe que presentó Alejandro Encinas antes de separarse de su cargo de subsecretario, pues no hay mucha diferencia, porque estuve leyendo unos puntos finos y no hay mucha diferencia de la verdad histórica. Sigue la misma narrativa, fueron detenidos por policías locales, entregados a un grupo delincuencial, que este grupo delincuencial es el que hace que los incinere y los desaparece. Hace unos días hay 5 capítulos que se van a estrenar en esta plataforma de streaming, que es Max, donde habla precisamente de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y en ellos estuve viendo crónicas, no las he visto, pero estuve leyendo crónicas, y en todas coinciden de que hay la intención de que el grupo independiente de expertos, que ellos tienen la verdad sobre este tema. Ellos son los que estuvieron llevando las investigaciones cuando Enrique Peña Nieto, son los que de una otra manera empezaron a ponerse de lado de los padres contra una versión oficial que trataba a toda costa de sepultar, ¿no? Como diera lugar, de sepultar. Dale carpetazo. Sí, este tema, pero no contaban con que era... ¿Te refieres a un equipo internacional, no? Sí, el grupo independiente de expertos internacionales. Gómez Trejo, que en aquel momento era el fiscal que estaba encargado de esta investigación, que al final también renuncia y es acusado, y por alguna omisión por ahí. No, sí, claro, pero aparte es acusado por un pacto con la delincuencia organizada. O sea, lo culpan en esta administración de querer tratar de ocultar información. Cuando detienen al Gil, le revocaron el criterio de oportunidad o calidad de testigo colaborador y volvieron a reaprenderlo, al igual que a Marco Antonio Ríos Berber, uno de los primeros integrantes de los Guerreros Unidos que detuvo la Fiscalía de Guerrero. Luego
se suma la orden de reprehensión a El Duba, el Chereje, el Pato y otros también integrantes de Guerreros Unidos. Esto lo estuve investigando y me topo con que las protestas de Vidulfo Rosales siempre coinciden y se hacen más patentes cuando detienen a un integrante de estos grupos delincuenciales, que es una verdadera casualidad que se da esto de que cuando ellos salen a protestar es porque acaban de detener, ejemplo, al Chereje, y sale Vidulfo de manera acusar que termina mal la relación con Andrés Manuel. Y esto se me hace hasta en cierto punto sospechoso. La jornada también lo detectó, donde confirma que lo que siempre se ha dicho fueron los Guerreros Unidos con auxilio de policías municipales de Taxco, de Huitzuco, de Cocula, de Tepecuaquilco y de Iguala. Lo que esta serie y lo que siempre se ha dicho no es la colaboración y la complicidad de las fuerzas federales. Por eso Andrés Manuel defiende mucho esa parte. Lo que yo más bien creo y distingo que hay entre el ejército, la guardia, el ejército, la policía federal, no había guardia nacional en esa época, las policías estatales y ministeriales, yo creo que es la omisión de parte de estas instituciones policiales la que se debería de castigar. Tan es así que ya hubo una serie de detenciones del ejército mexicano, pero que al final también ya salieron, porque no se les logra comprobar una vinculación directa con la desaparición de estos jóvenes. Pero sí, por el contrario, a estos que mencioné con sus apodos, a ellos sí están debidamente documentados porque fueron confesiones que ellos hicieron. ¿Qué podemos esperar de este nuevo gobierno que viene federal? Yo insisto que ya no hay más que la misma narrativa, se van a encontrar con lo mismo y lamentablemente Andrés Manuel López Obrador se lleva a esa pequeña tache en su gobierno de no haber podido cumplirles con esa promesa que les hizo. Ya pocos días de terminar se acaba, su sexenio, ¿no? Y creo que nos espera todavía mucho camino por recorrer. Hace unos días en su cuenta Ezequiel Flores, a quien le envío un saludo, él es corresponsal de la revista Proceso, denunció una serie de irregularidades que nosotros la hemos visto, como cuando se filtra el audio de Vidulfo Rosales acusando a uno de los padres de estar pidiendo pura lana, puro dinero. Dice, quieren puro dinero, estos no se cansan de estarle pidiendo dinero. Le pedían lana al gobierno de Peña Nieto, y yo creo que es parte de ese deterioro en la imagen que tienen los padres de los 43. Incluso aquí Ezequiel dice, ¿te acuerdas? Dice Vidulfo, cuando fui a tu pueblo y tú estabas paseando en Europa. Dice, ni tu familia te importó, pero ahora que trabajas acusa que trabaja para los ardillos y que digan que luchan por los intereses de los ardillos, dice, no utilicen el nombre de... O sea, Ezequiel se le va con todo, él ya no está en Guerrero, por eso aprovecha esta posibilidad de estar denunciándolo desde algún lugar, no sé dónde esté. Pero yo creo, Chava, que esta historia todavía no termina de escribirse, falta mucho camino. Ayotzinapa va a ser una pequeña herida ahí latente que no va a sanar. Y que va a tocar otro sexenio más de la presidenta. No va a sanar nunca, porque hay que recordar que los normalistas viven de los simbolismos, y renunciar a ese símbolo que es 43 me parece que va a ser imposible. Así que no debemos de extrañarnos que año con año sigan estas manifestaciones y le van a sumar un año más. Oye, y le van a sumar un año más y va a seguir ahí la constante. Estamos hablando que han pasado 10 años. Sí. Y todos los años respetamos mucho ese tema, obviamente, pero
cada año se afecta a la sociedad. Hoy vimos en las noticias donde tomaron autobuses, camiones, donde se los obviamente jóvenes increparon a los manifestantes, donde obviamente dicen, oye, pues nosotros qué tenemos que ver, o sea, vienen señores adultos, obviamente tienen que llegar a sus lugares y obviamente la sociedad también... Hay un rechazo social, sí, hay un rechazo, una animadversión. Yo preguntaba a unos no luchadores, a unos presidentes de ONGs nacionales e internacionales que he tenido la oportunidad de entrevistar, y siempre les pregunto eso, que ellos por qué distinguen que en Guerrero no hay empatía con este movimiento, siendo que es aquí. Pero ellos también, y la respuesta tú la acabas de dar, que ellos por lo general siempre afectan intereses de terceros, afectan intereses con bloqueos. Aquí en Twitter están unas imágenes donde están bajando las maletas. Son agresivos, ¿no? Están bajando las maletas de la gente. Se vuelve una anarquía. Y dejan en la totalidad, en el abandono, a los pasajeros de estos camiones. Esto fue parte de lo que sucedió en aquel entonces. Intentaron apoderarse ese día, en la mañana, en Chilpancingo. Está documentado en estos diarios que tengo acá, donde se describe que ellos empezaron a quererse apoderar de camiones en Chilpancingo, pero llegó la Policía Federal y lo impidió. Estos agarran y dicen, vámonos a Iguala ahora a traernos unos camiones, pero allá es cuando pasa esta situación. Ellos primero lo intentaron en Chilpan. Yo creo que si en Chilpan hubieran obtenido los camiones que querían robarse, pues yo creo que no pasa nada, ¿no? Oye, esta conmemoración se ha vuelto, digo, en el ámbito social, sí, creo yo, como una conmemoración de miedo, porque escuchas, ya viene la conmemoración de los 43 y tengan cuidado, o sea, obviamente sí, pues ya están las va a haber una situación de quemas de automóviles, de daños a negocios, que obviamente pues la sociedad dice, oye, mi negocio, y qué culpa tengo yo de esa situación. Sí, miren, hay unos artículos muy interesantes en Milenio, en El Financiero y en Eje Central, donde hay una descripción bien clara de los testimonios que dieron muchos de ellos, que fueron, que se comete, la verdad, el delito y la omisión de parte del gobierno federal de arrancar testimonios a través de tortura, que por eso es que muchas veces dejan de lado estas investigaciones, porque está documentado, ¿no?, que fueron torturados. Y las detenciones que hizo el gobierno del estado la Fiscalía del Estado en aquel momento con Iñaki Blanco, que él sale en la serie, él sale hablando, da la cara, pues le preguntan, pero él con mucha seguridad afirma que todos los detenidos en este momento y que no han salido por ninguna acusación de tortura fueron los que se hicieron aquí en el estado. La Fiscalía creo que procedió de buena manera y son los únicos detenidos que tienen. Yo no auguro que cambie, no va a cambiar. Yo quisiera, de verdad, y lo he repetido, yo quisiera que aparecieran amarrados en una cueva, que aparecieran los 43 con vida, pero a 10 años es casi imposible que puedan estar vivos. Yo quisiera que aparecieran sus cadáveres para ya poderle decir a los familiares, aquí están tus restos, y procede a enterrarlos, ¿no? Pero hoy ayer el gobierno del estado, ayer o antier, inició una campaña donde dan una recompensa de hasta 10 millones de pesos. Están pegando espectaculares con las imágenes de los 43, y se me hace que pues yo no veo pues posibilidades de que eso prospere, porque yo no me imagino que los tengan por ahí, pues, que alguien esté preocupado dándoles de comer. O sea, no... Pero esta estrategia de manejar esos espectaculares o conseguir una recompensa, quiero pensar que responde a una petición de los padres de la... En la época una serie de peticiones. En la época de Ángel Aguirre, recién acababa de pasar, y se ofrecieron recompensas y se ofrecieron también. Y se pegaron miles y miles de carteles con las imágenes de estos jóvenes. Recién acaba de pasar.
Se hicieron brigadas de búsqueda en diferentes municipios en aquel momento. No apareció nada. Fue cuando hubo la intervención de este grupo de expertos independientes. ¿Sí? Es un tema muy serio, muy sensible, por supuesto, uno puede opinar con ligereza, pero no lo vivió y no sufre lo que están viviendo los padres o las familias de estos jóvenes. Pero quiero aprovechar y preguntarles dos temas. ¿Creen que el gobierno le está apostando al olvido en algún momento? Recordemos que ya los padres ya no están completos, algunos de ese tiempo para acá ha habido la trascendencia, otro plano de algunos de los padres de los 43. ¿Le está apostando el gobierno a eso? Y la otra, si eran 43, porque también se llegó a manejar la versión de que algunos andaban en Estados Unidos y que el número de jóvenes se aumentó, y lo digo con mucho respeto, repito, como cuando va a pasar una supercarretera por un ejido y había 10 dueños y a la mera hora ya se empieza a correr el chisme, ya son 60 ejidatarios los que están pidiendo su parte de liquidación porque va a pasar la carretera por ahí. ¿Se llegó a manejar esa versión también o esa posibilidad? ¿Ustedes qué opinan? Oye, también es importante saber, obviamente estamos hablando de que cada año se vuelve como una moneda de cambio, más exigencias sobre, obviamente, los estudiantes en esas manifestaciones. Sí, pero, o sea, esto, te digo, son símbolos. Hay que recordar que hay más de 100,000 personas desaparecidas en este sexenio. Y muchas veces, por no estar organizados como estos padres, estos 43, y no hacerlos tan visibles, pues quedan en el olvido, ¿no? Madres buscadoras que vemos en diferentes partes del país buscando a sus hijas, a sus hijos. Y además eso que está mencionando. Y a ver, ellos son visibles, pero luego son acallados por la misma delincuencia organizada. Hay casos brutales de mujeres que se han plantado con mucha energía, pero como están solitas, sucumben ante el crimen, porque sienten que de una otra manera ya los están cercando. Oye, han asesinado una buscadora. Pues he seguido en Twitter algunas, bueno, ahora en X, básicamente, pues ellas encuentran muchos cuerpos y difunden la información. Sí, al final del día estos temas que se platican es porque pues, obviamente ya está la conmemoración de esto 43, damos nuestra opinión, obviamente son cuestiones sensibles, lo entendemos así, pero hoy sucedieron cosas en el estado en donde obviamente hay nuevamente tomas de autobuses, hay nuevamente afectaciones a la ciudadanía. En X, estamos aquí en Chilpancingo. Como la ciudadanía increpa obviamente a los propios manifestantes porque obviamente saben que tienen derechos y están siendo esos derechos violentados. Simplemente nosotros damos una opinión de lo que están aconteciendo precisamente hoy día, en estos momentos, y está sucediendo, y aunque podamos querer cerrar los ojos o quedarnos callados, simplemente informamos sobre lo que está sucediendo, porque la ciudadanía, obviamente, algunos sí saben del por qué estas manifestaciones violentas y otras que no. Sí, claro, mira, esta joven, este es otro tema, es un caso aparte. Dice, entregan a familiares restos socios de Carla Mariel, una joven desaparecida en el 18, en Chilpancingo. Y le entregan, aparecieron, pero esto fue porque madres buscadoras encontraron. ¿18? Desde el 2018 desaparecidas. Entonces hacen exámenes de ADN y pues mira, este es un caso. Y esta familia estoy seguro que va a descansar en paz, porque va a tener a quién enterrar, va a tener a dónde ir a dejar flores, va a tener a quién ya a dónde ir a llorarle. Yo siento que los padres disminuiría su presión, su exigencia, si en algún momento les dijeran, ¿saben qué? Pues aquí estamos. Sí, pues obviamente ellos están agobiados sobre la justicia, ciertas versiones que se manejan, las cambian. Es que mira, la justicia no se la van a dar, estar en la cárcel, bueno, aunque está en prisión domiciliaria, Murillo Karam, esa no es justicia. Tomás Herón en Israel, esa no es justicia. Está este otro mando federal, Palominos, ¿cómo se llama? Ese también, no es justicia, está en el bote, y la justicia. La justicia se la deben de exigir a todos los que están ahí relacionados. Ellos fueron los que lo mataron. Pero los padres, no sé, siguen con la... No aceptan esa versión. No, bueno, sí saben que ellos son. Bueno, incluso ellos en estos artículos que leí lo mencionan, dice, sí, ellos fueron. Pero con el encubrimiento del Estado.
Queremos justicia del Estado. ¿A quién? ¿A quién vas a meter? ¿A quién va a hacer que pague? Abarca, ya se va a morir, está en la cárcel, está bien enfermo. La esposa, ella va a salir. ¿Cuál es la justicia? ¿Cuál es la justicia que le puedes dar a los padres? ¿A quién más quieres en la cárcel? Peña Nieto en Europa. Aguirre, tranquilo. Iñaki. Oye, nos comenta aquí Notiverse, Acapulco, un gran saludo al doctor Muñuzuri y a Alejandro, una gran persona a la cual le he aprendido mucho en el ámbito, y al gran Salvador, un honor ser tu amigo, gracias hermano. Y comenta también, dice, pongan ustedes que cierra el caso de los 43, pero ¿qué me dicen de Aldo Gutiérrez, el chavo de Ayutla, que está en estado vegetal? Digo, obviamente respetamos siempre sus opiniones, pero pues simplemente nosotros llevamos a la mesa este tema porque son sucesos que están ocurriendo hoy día. El día de ayer lo vimos, hoy lo estamos viviendo nuevamente, sí. Y por eso lo traemos a colación. Obviamente son temas sensibles. Sí, yo como te digo, ¿cuál es la justicia? ¿Hasta dónde quieren llegar los padres? ¿Cuál es la justicia? Yo, pues, más de 100,000 desaparecidos, ellos también exigen justicia. ¿Y quién se las va a dar? Y te digo, yo quisiera de verdad que el día de mañana aparecieran, de verdad yo quisiera que estuvieran vivos, ¿no? Pero es complicado. Es complicado, obviamente han llevado 10 años, han pasado ya 2 sexenios y va para un tercero, obviamente no hay una verdad que se acepte por parte de los padres, y bueno, es un tema que también respetamos. Ellos saben los motivos de cuál no están aceptando esa versión, y obviamente son simplemente, como les volvemos a repetir a la audiencia, esto es un tema sensible, no estamos de un parte o al otro, simplemente es un acontecer de hoy que estamos viendo en Guerrero, que somos tendencia, como bien mencionas, a nivel mundial, por la situación que se enfrenta a esta situación. Pues bueno, nos ha ido esta hora, más de una hora en esta plática, porque obviamente es un tema extenso que obviamente ya en 10 años que de lo que se ha manejado esta situación de los 43. Tenemos algunas cosas por finalizar, doctor, algo que se nos haya pasado, nos pueda comentar ya para finalizar el programa. Sí, precisamente nomás para reiterarles la invitación, el próximo 29 de septiembre hasta Bandera 8 de la mañana, el recorrido va a ser al Parque de la Reina. Recuerden, la prevención es mejor aún y más económico que la curación. Sí, claro. Y por último, aquí está un dato, fíjese, los mejores, ¿cuáles son los países con mejor calidad de vida? Chile, en primer lugar. Chile, Uruguay. Bueno, pero de Latinoamérica. Yo te voy a decir algo, porque claro, no los quiero comparar con Europa, Dinamarca. El doctor Valentín Fuster, el que estuvo aquí con nosotros ahora, tiene un proyecto de investigación que todavía está vigente, donde está preparando a niños con una buena educación de ejercicio y alimentación. Niños. Desde ya los niños para prevenir. Y esos van a vivir más años, una perspectiva mejor que cualquiera de los que estamos aquí. Sí. Chile, Uruguay, y me llama mucho la atención que esté Argentina, Costa Rica y Panamá. Aquí dice, a pesar de que Argentina tiene sus problemas financieros y económicos, dice que está chido ahí. La salud. México. Dieta mediterránea. Oiga, sí, hablando de lo que está comentando nuestro amigo Serna, me gustaría, doctor, que nos diera por lo menos esa información, una pequeña información que es sobre qué comer exactamente, ¿no? Que nos pueda obviamente ayudar. Sabemos que nos gusta mucho la tortilla, sabemos que nos gusta mucho el refresco, pero que serían los buenos alimentos recomendables. La dieta mediterránea, ¿cuál es? Pollo, pescado, frutas, verduras, hizo aceite de olivo. Esa es la dieta mediterránea. ¿Por qué en Europa son tan longevos? Porque procuran ese tipo de alimentación fácil. Aquí no somos tan longevos. Mucha agua. El vino
tiene ciertos nutrientes que son que ayudan a la circulación al corazón. Ni diga eso, se van a poner bien. Oye, por lo menos, pero sin exceso. he visto que por lo menos una copa, ¿no? Al día. Sí, Oiga, ni diga eso, porque al rato va a decir el doctor dijo que Una copa al día de... Sin exceso. Pero ese claro. vino que conocemos Rojo. que lleva cierto grado de alcohol, ¿ese? Rojo, Vino rojo, vino tinto. vino tinto. Sí. Ok, ya escucharon, vino tinto, no nada de mezcal y que digan, ok, no. Fíjate que Rojos de cola, yo hasta le abonaría, porque he leído sobre estos temas, y con el simple hecho de pensar en ya no comer azúcares, eso es suficiente. El pan, la Coca-Cola, nada, tortillas. el café. Oye, no pero le eches es que el azúcar café, es una adicción. No le eches No, azúcar. no podemos vivir a veces sin ella. Sí. Agua fresca, pues sí, de vez en cuando. Y además algo que leí en redes sociales también, algunas publicaciones de algunos médicos, la primera cosa bueno, vamos a ser más claro, el doctor Moncada, que es un cardiólogo joven de Ciudad de México, le preguntó a otros cardiólogos, ¿qué sería la cosa que nunca harías? Fumar. Claro. La El número tabaquismo, uno es un fumar. paciente fumador tiene un riesgo de un 30% de tener un infarto a la vuelta de la esquina. 30%, que es alto, ¿eh? O sea, pues un índice muy alto. ¿Algo que desees agregar, por Si favor? fumas y desayunas pato al orange, o sea, pastelito con refresco de cola, pues no esperes vivir 100 años. ¿No? Hay que cuidarse. Gracias por la Pato invitación. al orange. No, ese fue Refresco de sabor naranja con sí, el gansito. el gansito. Ah, no, ese fue pato laqueado, ¿no? Y que lo meten al bote, ¿no? A los soya. Sí. ¿Algo que Gracias por desees la agregar, invitación, Alejandro? gracias a los audientes o a los que nos siguen ahí, nos vamos a saludos. Gracias. Gracias, sí, nos vemos. ¿Algo que quieres agregar? No, todo bien, esperar a ver ahora qué tan fuertes puedan ser ¿Qué las respuesta manifestaciones. Mientras más se acerca, más fuerte pueden ser sus manifestaciones. Sí, de hecho había ahí algunos comunicados que obviamente tener en cuenta la sociedad, que pues también tomar, siempre informarse, porque ya ves que empiezan los mandan las cadenas por WhatsApp que ya van para Acapulco y tomen sus precauciones. Bueno, hay que mantenerse informados y obviamente Sí. tomar las debidas precauciones. Y pues agradecemos nuevamente gracias. a la mesa que nos acompaña el día de hoy aquí en Tendencia. Y pues bueno, recuerden que este programa es informativo, obviamente es una forma de dar a conocer la noticia precisamente para que sea un poco más digerible a la gente que nos ve, porque obviamente agradecemos su compañía y recuerden, esto es Tendencia.